Pa, la luz. La luz. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, para continuar con las clases, me ha tocado en esta ocasión ilustrar acerca del tema del cáncer colorectal, ¿no? Básicamente una epidemiología, como ustedes saben, en el Perú es difícil conseguirse los datos, pero sabemos de Estados Unidos de que en el 93, por ejemplo, 109.000 casos fueron nuevos, 50.000 morían por esta enfermedad, afectan por igual, tanto a hombres como mujeres. Algunas series sostienen que es ligeramente elevado más en hombres que en mujeres. En líneas generales se afecta que es igual. La tasa de supervivencia a los 5 años para estadounidenses negros es de 48% en líneas generales, independientemente del estadiaje, y en blanco 59% también independientemente del estadiaje. En todos ellos una vez diagnosticado el cáncer de colon. Obviamente esto se altera de acuerdo a dónde le diagnostiquen el cáncer de colon, ¿no? No es lo mismo diagnosticar un cáncer de colon inicial sin metástasis, sin compromiso de ganglios, que uno con metástasis compromiso de ganglios, ¿no? Esto es en líneas generales. O sea, la tasa de mortalidad a 5% es cercano al 50%, ¿no? En Estados Unidos también, en las mujeres es el segundo lugar después del cáncer de mama, y los hombres ocupan la tercera causa de muerte. La edad de diagnóstico por lo general es mayores de 50 años, ¿no? De ahí la importancia de que a nivel internacional en todos los protocolos de Occidente, básicamente esta edad, 50 años hacia adelante, deben tener una colonoscopia, ¿no? Ellos sí manejan bastante la prevención. 6 a 8% en menores de 40 años, no es la regla, ¿no? La gran mayoría de estos pacientes por lo general tienen un antecedente genético, como lo vamos a ver un poco más adelante en las diapositivas. Respecto a epidemiología de acá del país, en el aparato digestivo del Hospital Rebagliati se hizo un estudio donde se recopiló casos del año 97 al 2001 y se comparó la etiología de cánceres intestinales más frecuentes. El estómago ocupaba el 47%, y entre el colon 18% y el recto 11%, o sea, el cáncer colorectal en el 29%, ¿no? Sin embargo, esta realidad está cambiando. Nuestra estadística va cada vez adquiriendo la misma estadística de los países occidentales, donde el cáncer gástrico está en disminución, básicamente por mejores niveles socioeconómicos, donde el Helicobacter pylori y su hecho patogéneo en el cáncer gástrico va disminuyendo totalmente, y va apareciendo el problema de cáncer colorectal, ¿no? Actualmente, en algunas series que se presentan mensualmente en el servicio, se ve que el cáncer colorectal es la misma incidencia que el cáncer de estómago, ¿no? Pero para cuestiones prácticas, para cuestiones de preguntas, para cuestiones de exámenes, el cáncer gástrico sigue siendo más frecuente que el cáncer colorectal, ¿no? La sobrevida, como le dije, a los 5 años depende, obviamente, como todos los cánceres, independientemente de su localización, depende del estadiaje, ¿no? Si son tempranos, obviamente el 90% van a sobrevivir a los 5 años libres de enfermedad, y en los que se encuentran cáncer localizado, 40%. En los que se encuentran cáncer con metástasis hepática múltiples, por lo general, no quirúrgica, por lo general están sobreviviendo de 6 meses a 1 año. En los últimos años se ha incrementado la tasa de incidencia en los cánceres de colon derecho y sigmoides y ha disminuido en la recta. Esa es también otra realidad, ¿no? El cáncer colorectal está aumentando, y está aumentando básicamente porque aumenta a los lados del colon derecho y de sigmoides. ¿Cuál es la etiología? Hay diversos factores. Siempre va de la dieta, de factores genéticos, factores ambientales, ¿no? La dieta, se dice que el alto contenido de fibras es protector, ¿no? Fibras y vegetales en líneas generales son protectores. Una dieta rica en sal, rica en frituras, es factor de riesgo para desarrollar cáncer intestinal. Los ácidos biliares fecales de alguna manera son inflamatorios a nivel del colon y están asociados, no demostrados, no hay causa-efecto, pero sí hay asociación en los pacientes policistectomizados, por lo tanto con mayor afluencia de bilis hacia el colon, tienen una mayor incidencia de cáncer colorectal, ¿no? Obviamente el alcohol, el tabaco, todo ello, ¿no? Las grasas, y esto es básicamente en el paciente con diabetes o en el paciente con obeso, en promedio las grasas constituyen 40-45% de la ingesta calórica en países occidentales con altas tasas de cáncer. Está asociado directamente el sobrepeso al cáncer.
Niveles séricos de colesterol y beta-lipoproteínas se correlacionan en forma positiva con el desarrollo de pólipos, adenomas y cáncer colorectal. La obesidad sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en línea general, cáncer gástrico, cáncer colorectal, cáncer de páncreas, en fin, ¿no? La fibra, el papel protector de la fibra, como le dije, está asociado a que es un factor protector, pero no está claro aún, ¿no? No está claro. La siguiente filmina, ustedes básicamente ven cuál es la proporción, la frecuencia de los cánceres. En el lado izquierdo, cáncer de recto ocupa el 20%, el 10% está en el lado sigmoides, 25% está en colon descendente y en la fractura esplénica están cerca del 5%. Entonces, en total, cerca del 60% de las neoplasias, ¿ya? Cerca del 60 a 70%, siempre se dice así, siempre están en el lado izquierdo. Por eso que algunos propugnan que para hacer screening de cáncer colorectal es suficiente muestra T-venogenesis, muestra oculta de sangre en heces, con una evaluación del lado izquierdo porque se está detectando el 70% de la neoplasia. ¿Ya? 15% están en colon transverso y 25% están en colon ascendente, en ciego y colon ascendente. La biología del cáncer colorectal es básicamente una proliferación celular anormal, una genética molecular y cambios bioquímicos básicamente inflamatorios, ¿no? Siempre hay alteraciones del proto-oncogén, pérdida de la actividad de los genes supresores y anormalidades en genes de reparación de errores de apareamiento. Saben que hay un colon normal, alteración básicamente puede ser a nivel de estos genes los más conocidos. Lo que lleva a un colon normal a un epitelio hiperproliferativo, básicamente por la inactivación de estos genes supresores. Se inactiva el gen supresor, por lo tanto hay un epitelio hiperproliferativo. Esto lleva al adenoma, y el adenoma con una mutación del KRAS y eventualmente el carcinoma. Al final esta es la evolución de colon normal, epitelio proliferativo, un adenoma y un carcinoma. ¿Ya? Entonces de acá básicamente el expuesto se elimina, ya no se maneja tanto el concepto de adenoma, cáncer de colon, porque ahora se sabe que hay pólipos que no son adenomas, sino son los famosos pólipos hiperplásicos. Hubo un nuevo término que está apareciendo en la literatura que son los pólipos acerrados, que es un tipo de pólipo hiperplásico que hace 5 o 10 años no se creía que degeneraban en cáncer de colon. Sin embargo, ahora se sabe que esos son el epitelio protectivo o los pólipos hiperplásicos, los pólipos acerrados, pueden ir de frente hacia la producción de cáncer. Ya no pasan por acá. ¿Ya? Generalmente entre estadio y estadio deberían pasar entre 3 a 5 años. Entonces, la genética tiene que ver muchísimo. Ustedes van a ver, hay síndromes polipósicos familiares. Y también hay famoso el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal no polipósico, ¿no? Cuando la genética está hablando del cáncer colorectal hereditario familiar, cáncer no hereditario esporádico, es una enfermedad de herencia autosómica dominante definida por 3 miembros de cáncer colorectal. Uno de ellos tiene que ser familiar de primer grado, que involucra 2 generaciones, o sea, padre, madre, abuelos, padre o abuelos, hermanos, ¿no? Involucra 2 generaciones, y uno de estos tres familiares tiene que ser menos de 50 años, ¿no? Estos ya han sido clasificados de acuerdo a los criterios de Ámsterdam para que cumplan. Los que cumplen con esto se les diagnostica el síndrome de Lynch, ¿no? El síndrome de Lynch es el tipo de cáncer hereditario más frecuente, mucho más frecuente que las enfermedades polipósicas, ¿ya? Síndrome de Lynch, que hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 básicamente es un cáncer sincrónico o metacrónico a la edad alrededor de 45 años y que realmente distal al ángulo esplénico, siempre menor de 50 años. Y el síndrome de Lynch tipo 2 es similar al anterior, pero en este caso asocia a tumores, ya sea genitales y del resto del aparato digestivo, ¿no? ¿Ya? Y acá también es el de mama, faltaba acá ajustar. El síndrome de Lynch tipo 1 y tipo 2, la diferencia básicamente en que uno hay afección de neoplasias en otros lugares, ¿no?
Y acá le he mencionado levemente, porque en realidad como no son importantes, casi nunca se ven, al menos acá en el país, casi nunca se ven, lo menciono de todas maneras, los cánceres que sí tienen una asociación genética evidente, que son poliposis familiar, síndrome de Gardner, síndrome de Turcot, eso es Turcot, cuando asocian un cerebro tumores cerebrales, tienen síndrome de Muir-Torre, en fin, no son tan importantes. En todo caso, el que es más importante dentro de los cánceres con suficiente evidencia genética es el síndrome de Lynch. ¿Cuáles son los pacientes o cuáles son los factores de riesgo que predisponen a un paciente a un probable desarrollo de cáncer colorectal? El principal factor de riesgo asociado al desarrollo de cáncer colorectal es la edad. Ya es el principal, incluso más importante que la presencia del adenoma. Una edad mayor de 50 años, acá en el país, una edad mayor de 42, 45 años, es mucho más temprana la incidencia en nuestra raza, en nuestro país de cáncer, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Entonces, tan solo por la edad, pacientes deberían ir a procedimientos endoscópicos, ¿no? Así como funciona en el caso del colorectal, también funciona en la parte alta para cáncer gástrico, como ya les mencionarán, o ya les habrá mencionado en su clase de cáncer gástrico. El adenoma también, el carcinoma obviamente, los carcinomas in situ, antecedentes familiares, hemos visto que la carga genética es muy importante, ¿ya? Aumentan de 3 hasta 9 veces la posibilidad de tener un cáncer, si es que uno tiene algún familiar, y depende de qué grado es el familiar que tenga la neoplasia. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la peregrina, especialmente para explicar esto, ¿no? Pero es importantísimo el antecedente familiar de una buena anamnesis, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal también, pasados los 10-15 años, constituye factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces ellos ingresan a colonoscopía seriada con biopsia y otras misceláneas, ¿no? Entonces acuérdense, la edad es fundamental. Acá tienen otros factores de riesgo: la dieta rica en grasas y con poco volumen, edad mayor de 40 años, antecedentes personales de adenomas colorectales, síndrome de poliposis, por supuesto, cáncer de colon no polipósico hereditario, que es el síndrome de Lynch, familiar de primer grado con cáncer colorectal, es importantísimo el antecedente genético, enfermedades inflamatorias intestinales, llámese la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la clínica del cáncer colorectal? La clínica del cáncer colorectal va a ser determinado por la localización y por el tamaño de la lesión, por la estratificación de la lesión. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho, ¿cuál es la clínica de cáncer? Si es que nosotros vemos ahí, que realmente el lado derecho, como ustedes saben por anatomía, es mucho más ancho. ¿Ya? Entonces, al ser más ancho, es difícil que una lesión proliferativa que empieza a crecer acá obstruya. Por eso el componente obstructivo no se ve en neoplasia del lado derecho. ¿Ya? Lo que sí es característico, obviamente, al haber una neoplasia hay un sangrado constante, y lo que sí se observa es esto: anemia crónica con hemorragia oculta, o sea, anemia microcítica hipocrómica. Y como les dije, estas neoplasias, al tener un crecimiento, no obstruyen nada. Lo que sí se observa es una masa palpable fosilaria derecha o franco-ipsis lateral, ¿no? ¿Ya? Entonces el colon derecho básicamente da una anemia crónica con hemorragia oculta. Por eso es que en el paciente mayor de 50 años con anemia microcítica hipocrómica, ¿con qué examen asintomático, en líneas generales, asintomático, o sea que no tenga problemas linféticos altos, el examen a empezar, ¿cuál es? En la colonoscopia. Eso sí es un concepto claro que deben tener, ¿no? En un paciente mayor de 50 años, sin ningún síntoma, ¿qué examen deberían empezar? Endoscopía alta, colonoscopía, tomografía, ecografía, colonoscopía completa. Hay que ver este lado derecho, porque el único síntoma a veces es la anemia microcítica hipocrómica. Y esto es especialmente cierto en el varón, porque el varón no tiene otra fuente de pérdida de sangre. Lo que sí puede a veces equivocarse con la mujer, porque la mujer también, al tener un aparato genital femenino, por ahí es frecuente también la pérdida, ¿no? Miomas uterinos, problemas con el útero, en fin. Entonces, la mujer sí tiene dos probables fuentes de pérdida, pero el hombre no, el hombre solamente intestinal.
¿Ya? Colon derecho, básicamente anemia, nada más. El colon izquierdo, a diferencia del derecho, como ven en el esquema, es mucho más delgado. Entonces, al ser delgado, sí ya generalmente genera cuadros de obstrucción cuando hay especialmente en estos vértices, en estos ángulos, ¿no? Y la sintomatología son cambios en los hábitos intestinales, paciente con estreñimiento, diarrea de reciente inicio, dolor abdominal hipocólico por el cuadro suboclusivo, peristalsis audible, heces asentadas cuando están con estreñimiento, o diarreas también, como le dije, la alteración del hábito, hematoquesia, obviamente cuando un sangrado franco o cuaternario. ¿Ya? A la izquierda sí hay dolor, hay síntomas, hay incluso distensión abdominal, se ven como un obstructivo. Los tumores rectales, básicamente en la parte de abajo, estos siempre están al alcance del tacto rectal, siempre es rectorragia, por eso hay que tener mucho cuidado en el paciente mayor de 40 a 45 años con rectorragia. No toda rectorragia es hemorroide, no toda rectorragia es hemorroide. De ahí que la anamnesis, si es que hay detrás de este paciente alguna carga genética, debería ir a colonoscopia. Independientemente de una rectorragia con sangrado, debería ir a colonoscopia, ¿no? Siempre hay que descartar lo peor, ¿no? ¿Ya? Obviamente dificultad para evacuar el recto, estreñimiento, sensación de evacuación incompleta. Esto es muy frecuente sensación de evacuación incompleta, ¿no? Porque no se altera la distensibilidad del recto, entonces hay incontinencia incluso. Se afecta el cerebro de las heces y hay tenesmo y dolor rectal como características, ¿ya? Pero si hay rectorragia en un paciente mayor, colonoscopia. Y cuando la neoplasia está básicamente en la flexura del colon, llámese sigmoide, flexura explánica y flexura hepática, el cuadro clínico es casi típico de un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Ya? Casi típico. Por eso cuando un paciente debuta con cáncer de colon obstructivo agudo, por lo general la neoplasia se encuentra en la flexura. Y esto es por el componente mecánico de la angulación del colon, ¿no? Y todas estas zonas. ¿Cuál es la anatomía patológica del cáncer colorectal? La más frecuente es, como en todo el sistema gastrointestinal, es el adenocarcinoma. ¿Ya? Adenocarcinoma. Esto lo hemos hablado. Histologías son predominantemente adenocarcinomas. Eso también es, ¿ya? Cualquier tumor en el sistema gastrointestinal, salvo que sea del canal anal, son adenocarcinomas. La mucina es el principal producto secretado por las glándulas tanto normales como neoplásica del colon, por eso es que uno de los componentes son sangrado con moco por la mucina y también diarrea, ¿no? La mucina genera deposiciones sueltas. Las células del anillo de sello, las cuales una gran vacuola de mucina detrás de núcleo hacia un lado, constituyen la característica de algunos tumores. Otras histologías del cáncer de colon también pueden ser las células escamosas, las células de transición, los melanomas, los linfomas, ¿no? Todos ellos constituyen menos del 5%. Básicamente la gran mayoría son adenocarcinomas. Eso sí, acuérdense, ¿no? Son adenocarcinomas derivados de la glándula del colon, ¿ya? Estas son algunas imágenes. Esto, como ustedes pueden observar, este es un colon normal, ¿ya? La parte interna, la parte externa. Estos son los pliegues, las austras del colon normal. Aquellos que han visto la colonoscopia lo han visto, obviamente acá se ve de diferente color. Y siempre se empieza a ver lesiones. En este caso es ulcerada, obstructiva en estos bordes laterales, y la neoplasia a veces compromete la parte externa. Acá vemos otro esquema, colon normal y la neoplasia, ¿no? En este caso la neoplasia es básicamente proliferativa, ¿no? Obstructiva, proliferativa, infiltrativa, estenosante. ¿Ya? Estas son las imágenes que básicamente uno podría ver eventualmente durante la colonoscopia. Esta es una lesión proliferativa, parcialmente estenosante, una lesión proliferativa estenosante en 360 grados, prácticamente estenosa la totalidad del lumen, ¿no? Casi menos del 5%. Acá estas son lesiones básicamente ulceradas, ¿no?
Y acá básicamente lesiones infiltrativas, no estenosas, pero sí infiltran. Varias entidades. Y respecto a los tumores del colon, tienen que recordar dos términos bien claros, ¿ya? Uno es el tumor sincrónico y uno es el tumor metacrónico. Cuando ustedes le encuentran un cáncer del recto a un paciente, entonces hay que hacer la colonoscopía total, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué motivo? Por este concepto. Los tumores sincrónicos suceden en el 10% de las neoplasias. ¿Qué quiere decir? Entre el 5 al 10% de las neoplasias. Que si encontramos un cáncer en el lado izquierdo, hay un 10% de posibilidades que tenga otro cáncer en el lado derecho. Entonces, por eso, todo paciente que se le diagnostica una neoplasia en cierta zona del intestino debería ir a una colonoscopía completa. Debería ir antes de la cirugía. Si no, se puede hacer antes de la cirugía, en el postquirúrgico inmediato, entre los 3 a 6 meses inmediatos. ¿Ya? Porque la posibilidad es alta. El 5 o 10% en realidad de cada 10 uno es alta. Son tumores sincrónicos, o sea, crecen dos en el mismo tiempo. Y el otro concepto son los tumores metacrónicos. Recuerden que tiene bastante que ver el componente genético. Entonces, si ya tuvo neoplasia alguna vez, es probable que en el futuro nuevamente vuelva a tener la neoplasia igual. Es el concepto de tumor metacrónico, que en el tiempo se desarrolle en otro lugar del colon, meses o años después de haber sido extirpado un tumor de colon, ¿no? Por ahí es importante la prevención o los chequeos en el postquirúrgico de un cáncer de colon. ¿Ya? Sincrónicos aparecen en el mismo tiempo dos lesiones en diferente área y tumores metacrónicos. Entonces, recuerden esto, ¿no? ¿Por qué siempre se pide la colonoscopia completa? Porque hay la posibilidad de tumores sincrónicos hasta en el 10% de los pacientes. Sincronismo y metacronismo. Y acá tienen algunos esquemas. Básicamente el cáncer esporádico colorectal, que es el mucho más frecuente, aparentemente no tiene asociación genética, ¿ya? Depende de la serie, algunas veces el 88 hasta el 94% de los casos. El principal factor de riesgo, nuevamente lo menciono, es la edad. Es la edad. Para el cáncer de colon, el principal factor de riesgo es la edad. Entonces, si es mayor de 50 años, colonoscopía, endoscopía, exámenes. ¿Ya? Si viene correcto rojo, esas cosas, no hay que estar pensando que sea un hemorroide, nada. Hay una posibilidad que sea, es lo más frecuente, pero siempre hay la posibilidad de encontrar estas lesiones y no pueden dejarse pasar de largo. El sexo masculino, como le dije, algunos le asocian que es levemente más frecuente en el hombre que en la mujer. En otra serie dicen que es de igual incidencia. En todo caso, es levemente más frecuente en el varón. Los pacientes policístictomesados, recuerden que la sal biliar se almacena en la vesícula, no en la vesícula, todo sirve para el contenido intestinal y eventualmente llega al colon. Las sales biliares en colon son coleréticas, o sea, generan diarreas. De hecho, una de las principales complicaciones de la policistectomía laparoscópica son las diarreas, ¿no? Entonces, estas también pueden inflamar al colon eventualmente y predisponerle al desarrollo de cáncer colorectal. Las anastomosis, toda cirugía siempre es un factor de riesgo. Los factores hormonales, los que lo leen ahí, ¿no? Los factores ambientales también, como le dije, una dieta rica en carnes rojas y en grasa, y pobre en fibra, en folato y en calcio, ¿no? Acá incluso hay que aumentar una dieta rica en carnes rojas, en grasa y en sal. ¿Ya? Estilo de vida sedentario, básicamente, que le llevan a la obesidad, la diabetes mellitus, parte del síndrome metabólico. El tabaco siempre es un factor de riesgo al desarrollo de neoplasias, está asociado a cerca de 150 neoplasias en el cuerpo humano. Una radiación previa, ¿ya? Bueno, factores ocupacionales, el asbesto, alto contenido de alcohol y la historia personal de cada paciente. Si cada paciente a lo largo de su vida ha tenido pólipos diagnosticados, le configura a él en factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, ¿no? Esto del cáncer colorectal familiar, básicamente en lo que tengan familiares, ¿no? En primero y segundo grado, y que no llenan los criterios para el síndrome de Lynch, ¿ya? Que son estos, como le dije antes. Si tienen un paciente de primer grado afectado con cáncer colorectal,
su factor de riesgo aumenta de 2 a 3 veces. Si es 1 en primer grado, o sea, su hermano si tiene cáncer colorectal, le constituye de 2 a 3 veces su factor de riesgo. Si tiene 2 o más de primer grado, o sea, si tienen 2 hermanos, por ejemplo, ¿no?, con cáncer colorectal, el riesgo aumenta de 4 a 25 veces. ¿Ya? Si alguno de ellos ha tenido menos de 45 años, aumenta de 3 a 9 veces. Por eso es importantísimo no solamente definir si el familiar ha tenido cáncer, sino a qué edad tuvo su cáncer, ¿no? Y si hay historia familiar de adenomas, ¿no? Cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, también esto asocia el cáncer colorectal, colitis ulcerativa por excelencia, que es la enfermedad de Crohn, el cáncer hereditario colorectal, ¿no? Hay también síndrome de Lynch, en fin, el resto. Del 5 al 100% de la gran mayoría son síndrome de Lynch, que denominas antes, ya le hemos dicho, ¿no? Tipo 1, tipo 2, eso sí siempre hay que tenerlo claro, ¿no? El diagnóstico, siempre el interrogatorio fundamental, recuerda del lado derecho, del lado izquierdo, alteración del hábito defecatorio, la baja de peso, siempre son signos de alarma. Al examen físico, el tracto rectal, básicamente las lesiones del recto, o la palidez en un paciente mayor, ¿no?, con masa, ¿no? Laboratorio, las anemias microcíticas hipocrómicas, sangre oculta en heces, recto sin endoscopía flexible o rígida, colon por enema y colonoscopía idealmente, ¿no? Esa es más completa de todas. Las pruebas de escrutinio son esas, todas serias. La ideal en hacerse actualmente se acepta que la colonoscopía, no solamente porque explora la totalidad del colon, sino porque permite coger muestras, permite identificar tamaños, permite identificar los adenomas planos, lo que se llama, lo que no se ve por la tomografía convencional. De no poderse la colonoscopía, tienen el colon por enema, que es el doble contraste, o la colonoscopía brutal, que es por tomografía o por resonancia incluso, ¿no? ¿Ya? De no poderse esto. Tienen la rectosigmoidoscopía, el examen rectal se nos encuentra en esas, básicamente para screening, para por su alta sensibilidad, ¿no? Ya tienen las alternativas para screening de cáncer colorectal en individuos siempre, empezando a los 50 años a nivel internacional, se acepta eso, ¿ya? La rebocultenesis, la sigmoidoscopina flexible cada 5 años, en fin. Colonoscopía cada 10 años, si es que la primera colonoscopía ha sido normal. Acá tienen en los síndromes genéticos, ¿no? Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar ya ha demostrado genéticamente que realmente el tiempo de inicio son a los 10 a los 12 años, ¿no? ¿Ya? Y se hace anual una colonoscopía izquierda hasta los años de 40. Si hasta los 40 años, siendo poliposis adenomatosa familiar, no ha formado ningún pólipo, obviamente ya no lo va a hacer, ¿no? Eso se le cataloga como si fuese como la población en general, y pasa a 3 a cada 5 años su chequeo. Este es los pacientes que tienen síndrome de Lynch deberían hacerse una colonoscopía cada 2 años. ¿Cuándo van a empezar? A los 25 años. ¿Ya? O en tu caso 5 años más jóvenes que el diagnóstico del familiar más joven, ¿no? Si al familiar le diagnosticaron un cáncer de colon a los 15 años, debería empezar a los 10 años su colonoscopia, 5 años antes. Entonces esto creo que esto sí es importante para que vean cuándo empieza. ¿Ya? Esto es el seguimiento básicamente para los pacientes que han tenido algún tipo de neoplasia. ¿Ya? Empiezan a los 3 años, después luego de los 3 a los 6 años. Si ha habido adenomas, también a los 3, cada intervalo de 3 a 6 años. En colitis, cada 1 a 3 años, ¿no? El Teveno, famosísimo Teveno, el problema es que su sensibilidad es 88%, no llega a una sensibilidad del 100%, ¿ya? Es un concepto de sangrado oculto en heces, básicamente se basa en la actividad de la peroxidasa, pero la mayor sensibilidad que se ha conseguido en todos los estudios es de los 88%. Esto porque tiene mucho falso positivo y tiene mucho falso negativo. Acá tienen algunos datos
¿Ya? Básicamente para que no es muy útil por su baja sensibilidad. El enema varietado básicamente es en aquellos pacientes en que no se puede realizar la colonoscopia por algún motivo. ¿Ya? La sigmoidoscopia es una herramienta indispensable en la detección temprana y evaluación del cáncer rectal. No permite determinar la distancia de la lesión del margen anal para decidir si se puede restaurar la continuidad intestinal. Y la sigmoidoscopia o básicamente la colonoscopia izquierda es básicamente el screening, ¿no? Algunos programas lo aceptan como screening, porque implica cerca del 60-70%. Recuerden ese esquema donde los cánceres de colon izquierdo generalmente son del 60 al 70%. La colonoscopia, si le preguntan algún screening, si le preguntan alguna vez cuál es el screening de preferencia, el estándar para descartar cáncer de colon, es la colonoscopia, ¿no? Obviamente, igual como en la parte alta de la endoscopia. Sumamente útil como estudio de escrutinio en pacientes asintomáticos con riesgo alto de cáncer colorectal. Usualmente requiere sedación, ese es el problema, que es un examen invasivo y tiene complicaciones justamente por ser invasivo y por utilizar sedación, que es del 0.4% en colonoscopia diagnóstica y llega hasta el 2% en colonoscopia terapéutica, ¿no? Con cuadripectomía. Las complicaciones básicamente son sangrado y hemorragia. La colonoscopia, ustedes ya lo han visto, ¿no? Probablemente es un aparato que consiste en introducir el instrumento tubular, básicamente mide 2 metros con 40 centímetros, el estándar, y en cuyo vértice se encuentra una fuente de luz y una cámara de video, ¿no? Y se explora la totalidad del colon, es el idea, explorar la totalidad del colon, colonoscopia total. La colonoscopia virtual, siempre y cuando no se pueda realizar una colonoscopia, tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección de pólipos entre 5 y 9 milímetros. Los menores de 5 milímetros pierden esta sensibilidad y pierden esta especificidad, lo que no sucede con la colonoscopia usual, ¿no? Y bien tolerada por los pacientes, su coste es elevado, y si sucede alguna alteración, igual estos pacientes tienen que ir a colonoscopia. Ese es el motivo por el cual la colonoscopia siempre tiene que ser de entrada, ¿no? Estas son algunas imágenes de la colonoscopia virtual. ¿Ya? Una vez diagnosticado el cáncer de colon, como ustedes saben, depende mucho del estadiaje, si hay metástasis, si no hay metástasis, para el tratamiento es indispensable. Entonces, lo que siempre sigue después del diagnóstico es estratificar. ¿Ya? Y esto es igual. La estratificación del cáncer de colon usualmente es una tomografía abdominopélvica con radiografía de tórax. No es necesaria una tomografía total, es radiografía de tórax con una tomografía abdominopélvica. Y la clasificación de los estadiajes básicamente son JUX y sus modificaciones y la clasificación de TNM. Eso es básicamente para conocimiento, no necesitan saberlo, ¿no? Es básicamente competencia del oncólogo conocer muy bien esto. ¿Ya? Porque esto básicamente la clasificación final es después del acto operatorio. Ahí van a ver cuántos ganglios han sido comprometidos, si han sido metástasis o no han sido metástasis. Antes de la cirugía se puede acercar a esta clasificación, pero por caso no es ideal, ¿no? Eso es para que lo conozcan nomás, si ustedes quieren revisar algo más del tema. Ok, entonces, supongamos que es un cáncer de colon localizado, con intenciones curativas, se lo opera al paciente. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el seguimiento de cáncer de colon? ¿Cuál? Son 2, colonoscopia al tercer mes, esto mes al año, y después cada año durante 2 a 3 años seguidos, y después cada 5 años. ¿Ya? Así que no aparece nada. Eso es la colonoscopia. Y lo otro es el marcador tumoral, el antígeno carcígeno embrionario. Entonces, ¿cuál es la utilidad del antígeno carcígeno embrionario? Y esto es motivo de preguntas ahí muy frecuentemente, y ustedes tienen que tener bien claro, la única utilidad del antígeno carcígeno embrionario no es en el diagnóstico, es en el seguimiento postquirúrgico. ¿Ya? Es la única utilidad de todos los marcadores de línea general, ninguno de ellos diagnostica. Todos ellos sirven para seguirlo al paciente en intervalos regulares. Y se lo hace cada 2 meses. Bueno, hay diferentes esquemas, ¿no? Lo que debe quedar claro acá es que el antígeno carcígeno embrionario sirve para seguimiento, no sirve para diagnóstico. ¿Debería pedirse antes de la operación? Sí, para tener un basal, y en función de eso, los controles
los controles sucesivos, compararlos. Si aumentan, obviamente hay que entender la idea de que ha habido una recidiva de la neoplasia, ¿no? Si no aumentan, sí hay curación, ¿no? Esto es el antígeno calciferonuclear, es una glucoproteína, es una inmunoglobulina en realidad, por eso es antígeno, funciona como una molécula de sol celular, la concentración normal es menor de 5. Bueno, el tratamiento de todo cáncer es quirúrgico a fin de cuentas, ¿no? Cáncer avanzado, cáncer temprano sí puede ser por colonoscopía. Y la resección debe incluir un segmento por lo menos 5 centímetros en el lado oral y en el lado oral, en el lado proximal y en el lado distal. Por lo menos dejar 5 centímetros. ¿Ya? Se requiere entonces un diagnóstico preciso, para eso tiene la tomografía, el antígeno calciferonuclear, la colonoscopía. La radiografía de tórax no es necesario una tomografía tórax-abdominopélvica. El estadiaje para cáncer de colon es radiografía de tórax y una tomografía abdominopélvica. No estén pidiendo tomografías cérvico-tórax-abdominopélvica pélvica. ¿Ya? A diferencia del cáncer gástrico, ese sí, hay que hacer una tomografía tórax-abdominopélvica. Procedimiento quirúrgico de elección para el cáncer de colon resectable es depende de dónde está, ¿no? Generalmente la hemicolectomía. En el rodaje de recto depende de la localización, eso era una de cirugía, resección anterior baja versus resección abdominoperitoneal. El límite entre ellas, 6 centímetros. Y ese es el tipo de operación que hacen, ¿no? Si el cáncer se encuentra en el ciego o en el colon ascendente, lo que se hace es una hemicolectomía derecha. ¿Ya? Es la limpieza de las adenopatías y su localización del lugar. Si se encuentra en la presura hepática o en el colon derecho, se hace una hemicolectomía derecha extendida a todo el transverso. Si está en el lado izquierdo y compromete la flexura esplénica, se hace una hemicolectomía izquierda, pero extendida a todo el transverso. ¿Ya? Si está solamente en el colon descendente o en el sigmoide superior, se hace una colectomía izquierda, básicamente saca todo el colon izquierdo. Si está en sigmoide, se hace una resección de sigmoides. ¿Ya? Y la quimioterapia, reducción de recurrencia del 42% y mortalidad del 33%, ayuda, 5-fluoracilo y el levamisor, si ustedes, ¿no? Por lo general es competencia del oncólogo. ¿Pregunta, joven?